conocimiento de lo que se está leyendo y que Dios nos quiere revelar. Entonces aquí vemos nosotros el bautismo y la Trinidad. Le puse el título. Entonces veo que la confesión existe de una confusión. Confiesan, pero una confusión que existe entre esos dos, entre el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una confusión en eso. Pero la palabra no se contradice. Ambas expresiones revelan ella misma la verdad. Ella misma, la palabra de Dios, revela la verdad. Hoy afirmamos que el bautismo es trinitario. ¿Por qué? Porque nos acerca a Cristo céntrico en aplicación. Nos está acercando a Cristo céntrico, porque nosotros vemos que Cristo fue a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener conocimiento pleno en quién estamos creyendo y para qué creemos. Porque yo creí fue con la alegría de que Él me promete salvarme a mí. Me salvó del pecado. Me salva de todas las cosas que no son negativas, que el enemigo me había sembrado en mi mente y en mi corazón. Eso me las borró completamente Dios al venir aquí a la tierra y morir por mí y por usted. Entonces ese es el asunto que nosotros debemos buscar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Una religión o una salvación? Y se están peleando es por eso. El mandato de Jesús en el capítulo 28 y 19, Jesús ordenó bautizar. Ese fue el que mandó bautizar. Aquí está la plenitud de la revelación. Que Dios mandó fue a bautizar. ¿Por qué mandó a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y fuera de eso no se quedó en el bautismo. Enseñándole sigue. Porque nosotros dijo, el que crea y sea bautizado, será salvo. Por tanto, id y hacer discípulos. Hay que hacer el discípulo para que tenga pleno conocimiento de lo que es el bautismo y para qué nos bautizamos. Eso es lo que nosotros debemos tener completa seguridad. Entonces ahí vemos la revelación completa. Entonces un Dios en tres personas y un solo plan de salvación, no tres planes. Perdón, un solo plan de salvación, ¿verdad? Entonces, la iglesia no inventa fórmulas, la iglesia no puede inventar fórmulas, cambiar el plan de salvación, eso no lo puede hacer, de salvación. Entonces nosotros debemos obedecer al Señor, lo que Él manda, lo que Dios manda, y vino aquí para salvarnos. Él está mandando y tiene Él el camino para que nosotros caminemos. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Entonces nosotros tenemos que caminar es por el camino que Cristo nos dijo, no por una fórmula ni por lo que diga la iglesia, es lo que diga la palabra de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces nosotros, la autoridad de Cristo en Mateo 2:38 y 10:48, 19 dice, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué tenían que bautizar en el nombre de Jesús? Ahora podemos seguir viendo nosotros por qué esto no contradice, sino que enfatiza que Jesús es el centro de la salvación. Es que eso no se está confundiendo, eso no es para confusión. Porque es que a Jesús no lo recibían aquí en la tierra. Él no vino a hacerse Dios.
Por eso él dijo que vino en forma de Dios. Y aún siendo en forma de Dios, se despojó más todavía y se hizo un siervo. Siendo Dios, pero escuche bien, es que eso es lo que ustedes no escuchan, que nos se ponen es a pelear. Hacerse una ovejita, un siervo. Esa ovejita que mataban allá para cubrirles un año los pecados a los judíos. Él vino a cubrir, a morir. Por eso es el centro, Jesús. Por eso se bautiza uno en el nombre de Jesús también, porque es el centro. Pero el poder ¿de quién es? No es de Jesús, es del Espíritu Santo. Bauticen en el nombre de Jesús y recibiréis poder. ¿Y el poder de quién es? ¿Era de Jesús o era del Espíritu Santo? Porque ellos recibieron el poder cuando estuvieron en el aposento alto. Cuando ellos estuvieron en el aposento alto fue que recibieron el poder. Por eso fue que Pedro salió de allá a predicar este mensaje de que Jesús les dio ese poder a través del Espíritu Santo. No se vayan hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se confunden? ¿Ah? ¿Por qué se confunden con que confesar públicamente que Jesús es el Señor, aparte del bautismo? ¿Por qué? Esa parte del bautismo no puede ser. Ese es el mismo mandato que mandó él mismo lo mandó. Ojo, es que Cristo se equivocó y nos mandó una manera distinta. Y entonces los apóstoles eran más sabios que Cristo, que era el maestro, el que les dio el evangelio, y ellos entonces inventaron otra fórmula que era solo Jesús. Eso es una equivocación. Jesús es el centro del bautismo de salvación. Por eso el que crea en el evangelio y sea bautizado, no hay confusión. Y sea bautizado ¿en qué? En el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre. Ahí está claro. Pero no son tres dioses. Es que Dios tiene ese poder. Si no hubiera tenido poder allá en el principio, cuando dijo hagamos al hombre, ¿quién dijo hagamos al hombre? ¿Dios o el Hijo? ¿Quién? Tiene uno que poner cuidado, porque el Hijo es el que hablaba, el Padre es el que ejecutaba y el Espíritu Santo fue el que le dio el soplo de vida. ¿O no fue así? ¿Y por qué hay esa confusión? ¿Por qué no creen en eso? ¿Por qué se van a otras cosas que ni siquiera Dios las nombró? Porque Él se despojó, Él no quiso ser Él, sino que era Dios el que lo había mandado, el Padre que lo mandó. Eso no tiene ninguna confusión, eso no tiene por qué uno enredarse en las cosas. Usted siéntase contento con conocer bien la salvación. Por eso es que no creen en Jesús. Los que se bautizan creyendo que en el nombre de Jesús es que, y esa es una religión para ellos. Entonces se hacen que no hay más Dios sino Él. Y entonces el que lo envió. ¿Y por qué está escrito Cristo Jesús? ¿Por qué está escrito Cristo Jesús? ¿Y por qué está escrito Jesucristo? ¿Por qué? Porque el que vino del cielo era Dios. La voz de Dios se hizo carne. Pero esa carne, ¿quién era? Jesucristo, no Cristo Jesús. Por eso Él fue Dios entre los hombres. Dios hombre completo. Pero Dios hombre, pero Dios completo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo en ese Dios que es uno solo. Pero aquí se divide porque Él vino a salvarnos. Él se está dividiendo aquí en Jesucristo y Jesús, Jesucristo y Cristo Jesús, porque quien iba a morir era Jesucristo. Porque Cristo no puede morir porque es Dios. ¿Cómo va a morir Dios? ¿Acaso Dios
Dios no, murió fue el hombre que tenía sangre. Por eso dice que se despojó, se hizo un cordero. El cordero tenía la sangre, el hombre tenía la sangre. Entonces, al ser el cordero, él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Cuando el soldado le puso la lanza en el costado, ¿qué salió? Sangre, la que nos iba a limpiar, y la agua. El unitario dice que el agua es el agua del bautismo. ¿Cómo se le ocurre una cosa esa, confundir que la palabra de Dios son ríos de agua viva? No ríos de aquí de la tierra. Fuente de agua viva. El que toma de esta agua no tendrá más sed, le dijo a la mujer samaritana. Entonces, ¿por qué está engañado la persona con una cosa? Así me dijo un unitario, que es que el agua que había salido del costado de Jesús era el agua con que lo bautizan a uno. ¿De dónde le sale sacar esas cosas, esas fórmulas de la iglesia? No entienden que la Biblia son fuentes, ríos de todo, la agua pura, la que el día que usted toma no vuelve a tener sed. Pero es que siguen pecando, porque toman es del agua del río donde lo bautizan a uno. Le sale a uno sed diario. Pero si usted toma de la fuente de vida de Dios, esa no necesita usted estar pidiendo perdón por los pecados. Por eso es que dicen que no hay ninguno santo ni ninguno perfecto, porque ellos no han tomado de esa agua pura de Cristo para que no tengan sed. Entonces confunden una cosa con la otra. Ahí es donde está el detalle de que yo me doy de cuenta. Por eso estoy sacando esta enseñanza, porque ellos no la entienden. Y estoy explicándola para que se den cuenta. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él les dijo, Pedro les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ay, cuando los acusó, ellos sintieron nervios porque el pecado acusa. Se siente uno cuando a usted por eso es que al pecador uno cuando predica tiene que enfrentar. No irse uno por las ramas, no un evangelio superficial, no, eso no lo puede hacer usted. Usted tiene que decirle al pecado, pecado. Si ellos están cometiendo un pecado con confundir la palabra de Dios, hay que decirle, están en pecado porque ustedes no han sido salvos. No quieren recibir el mandato de Jesucristo, que es que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Quién? ¿Quién lo mandó? ¿No fue Jesús? ¿A quién le hago yo caso? ¿Quién sabía más? ¿Jesús o Pedro? Y si Pedro les está diciendo, Pedro no está confundido. Pedro está haciendo algo bien, porque dice, si se bautizan en el nombre de Jesús, reciben el poder del Espíritu Santo que recibimos nosotros. ¿Ve? Pero ellos no entienden eso, que el poder es del Espíritu Santo, no es Jesús, porque Jesús es el Salvador. El poder es del Espíritu Santo y el Creador es el Padre. Hagamos, y Dios hizo del polvo de la tierra al hombre y le sopló, ¿qué le sopló? El espíritu de vida. ¿Entienden o no entienden todavía? Siguen peleando ahí en estas cosas tan tremendas que da hasta pena que escuchen. Por eso es que la gente está mirando muy mal el evangelio, porque creen que los unitarios y los trinitarios es una sola religión. No, señor. Estos no han creído, el unitario no ha creído en el mandato de Cristo. Por eso es que ellos tienen que bautizarse. No es que ellos están haciendo mal en bautizarse en el nombre de Jesús, porque es que nosotros también nos bautizamos en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el centro de mi salvación, porque Él, vuelvo y le repito, Él fue el que tuvo sangre para limpiarme, y la sangre es la que se despojó y se hizo un cordero, murió por mí para salvarme. Entiendan estas cosas tan fáciles, es que son fáciles para entender. El problema es que se enrollan y no saben qué decir. Entonces, ¿qué seguimos viendo aquí, amados hermanos? Que Jesús es el centro de la salvación. Confesar públicamente que Jesús es el Señor es parte del bautismo.
confesarlo públicamente cuando uno se bautiza y sigue viviendo esta vida y no le da miedo. A mí nunca me ha dado miedo hablar delante de una autoridad, el más grande que sea, de cualquier religioso, de cualquier sacerdote que se dicen sacerdote. Hay pastores, hay evangelistas que me han tratado a mí que es que yo no tengo el Espíritu Santo, que yo no tengo el Espíritu de Dios, porque no hablo como ellos, palabras que no entienden. No, la palabra es para hablarla claramente para que la entiendan. Ahora, si yo tengo el don de tener muchos idiomas, y yo veo que hay un norteamericano, un chino, un hebreo, lo que sea, y le hablo en el idioma de él, pues yo también lo hago. Y si aún sin yo tener ningún estudio de ningún idioma, si Dios quiere salvar a esa persona, Él me escucha. ¿O será difícil para Dios que un norteamericano, a mí me abrazaban los norteamericanos cuando yo predicaba en la iglesia? ¿Por qué? Porque entendían lo que yo estaba predicando. Eso era una gran bendición, pues yo saber que ellos me entendían a mí. Gracias a Dios por eso. Ay, no voy a crecer. Ay, yo no soy nada. El hombre no es nada. Es Dios en el hombre. Ay, sí. Es muy distinto. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando recibió el poder allá en el aposento alto, ¿dónde volvió a negar? Lo mataron, hicieron con él para vender, y él no negó a Cristo como lo negó cuando lo mataron a él, que no tenía el Espíritu Santo todavía. Entiendan que el poder es del Espíritu Santo. Si Pedro hubiera tenido el Espíritu Santo cuando llevaban a Cristo, no, mejor él habla. Y si lo matan, pues a mí también mátenme. Pero no hacer lo que él quiso hacer. Yo pongo la vida por ustedes, Señor. Si hay necesidad, apártate de mí, Satanás, porque usted no es nada. Yo vine a salvarlo a usted, entienda. Eso fue lo que le quiso decir a Pedro. Porque Pedro quiso llamarlo a reconciliar, aunque no dijera que él iba a morir y que iba a ser crucificado y que todas esas cosas. ¿O no entiende tampoco eso? Eso hay que entenderlo. Por eso es que eso es asunto de entendimiento en las cosas de Dios, pedirle revelación uno a Dios. Pero la revelación de ellos es que se meten en oración y de una vez llega y Dios les muestra todo y que eso no es así, hermano. Para eso está la palabra revelada, para que usted la lea y entienda. Por eso Hebreos dice, Dios habiendo hablado esas revelaciones que le estoy diciendo, sueños, visiones, a Juan el apóstol, a Pedro y a Pablo. ¿Cuántas visiones tuvo Pedro y Pablo que les prohibió viajar de una parte a otra? Ahora ya no habla así, dice el Señor en Hebreos, porque eso ya estableció la regla, no la fórmula que sacan las iglesias. Esa fue la doctrina completa, la palabra de Dios. Yo escuché a una joven ahí diciendo que uno no necesita estudiar teología. Es que ella no sabe qué es teología, porque como no ha estudiado, no sabe. Pero estudiar teología es estudiar la palabra de Dios. Y esa la estudia uno por medio de otros libros, como es completamente conocer la historia de la iglesia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todos los libros, pero por otros libros con más conocimiento. Y uno se llena del conocimiento de la palabra de Dios y puede explicar estas cosas que estoy explicando yo aquí. Pero no sé si usted las habría escuchado de esta manera que yo las estoy hablando. El poder del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles 1:8. Y recibiríamos el poder. Eso le dijo. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos no entienden eso, que el poder es de Dios. Recibiréis poder. No bautizándose, que se confunde una cosa con otra.
Usted tiene que ser limpio por el poder. ¿Cómo se limpia usted para usted recibir el poder del Espíritu Santo? Hay muchos que dicen que tiene que hablar lenguas. ¿Ah? Y el poder es para limpiarse, para limpiar los pensamientos que tenía Pedro de ir a querer morir por Jesús cuando él no es nada. Hacer cosas que uno quiere hacer porque uno es poderoso. El evangelio que yo predico, yo estoy ahorita predicando este evangelio y me siento muchísimo. Y después le digo yo, el mensaje que yo les predicé. No, esto es la palabra de Dios. Eso no, yo no solamente la estoy exponiendo porque la leo. Eso es todo lo que yo estoy haciendo. Entonces recibiréis poder. El poder no está en repetir palabras, no está en eso. Personas que repiten y repiten palabras y eso es llenura del Espíritu Santo. No, ese no hay ningún poder, ahí no hay poder. El poder está en que usted sea un testimonio, una persona completamente transformada porque el poder del Espíritu Santo lo transformó. Y nadie le arrebata a usted ese poder, como dijo Cristo, y nadie me las arrebata de mi mano. Porque conocemos lo que es el poder del Espíritu Santo. Si usted no consigue ese poder, usted está predicando diario y por eso son esos pleitos ahí. Ese poco de pleitos que forman, mejor dicho, eso no es repetir palabras, sino en la presencia del Espíritu Santo. Es en la presencia, uno ve claro aquí en la palabra de Dios, en la presencia, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no sobre otro, es sobre cada uno. Por eso en cada uno se asentó un poder, porque fueron todos llenos, no que estaban consagrando lo que ellos no eran capaces de hacer. ¿Cómo hicieron para recibir ese poder? Pues ahí arrollados, orando y pidiendo gracias, Señor, ayúdanos, danos poder, Señor, para poder salir a predicar, para poder, no vayan a salir hasta que no tengan poder. Y ellos lo entendieron y fueron obedientes, no fueron sacando fórmulas ellos. Ellos empezaron a entender lo que el Señor les enseñó. Pero ¿por qué hay tantísimas iglesias? ¿Por qué? Dígame, hay una iglesia que aquí en Venezuela les está pidiendo el mismo poder de la Iglesia Católica. Eso, si se llegara a cumplir, si el presidente le llega a dar ese poder a la Iglesia Evangélica, destruyen el Evangelio. Pero va a haber una destrucción terrible, porque ¿a cuál iglesia se lo da? ¿A los pentecostales? ¿A los unitarios? ¿A los adventistas? ¿A quién se lo va a dar? Si es una división, eso sería un desastre. Pues ¿cómo será que ahorita está en problemas la Iglesia Católica, que empezó a dividirse porque el Papa no aguantó más el retener la mentira de que los santos y oyen? No le pidan a ellos porque ellos no oyen. Entonces la gente, pero usted cree que la gente quita eso. Mire usted las procesiones, cómo lloran, cómo se inclinan, cómo le piden a cualquier santo, no solo a la Virgen, sino a cualquier santo. Eso es una cosa terrible, que uno le da lástima ver a esas personas en esa situación. ¿Ve? Porque ellos sacaron una fórmula igual a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que son estudiosos de la Biblia. No, ellos no estudian. Si estudiaran la Biblia no estaban engañados, porque es un engaño. Eso es un engaño. El bautismo abre la puerta y nos llena del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abre la puerta y nos llena del Espíritu Santo. El bautismo nos llena del Espíritu Santo. Yo no entiendo. La unidad de la doctrina, en el nombre de Jesús, en su autoridad y obra redentora. Es una autoridad. La autoridad es una autoridad de la doctrina en el nombre de Jesús que tienen ellos. Eso es una autoridad y una obra redentora, porque Él es el Salvador.
Ellos no están diciendo ninguna mentira tampoco, lo que está es mal entendido, porque entonces bajan al agua y ellos tienen la doctrina verdadera, porque bajaron al agua, confunden bautizarse, pero no entienden que tienen que creer a Jesús, el que mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ese lo niegan. ¿Cómo pueden ellos creer que Jesús le va a dar ese poder cuando están negando al Padre? Dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y yo no hago nada así. Lo que me dio mi Padre, yo se los entrego a ustedes. Él dice de distintas maneras que el Padre fue el que lo envió. Pero usted lo niega. ¿Cómo puede recibir poder si usted está negando la palabra de Dios? Porque agarró una norma de una persona. Y yo escuché a un hermano hablando del jefe de una iglesia unitaria en los Estados Unidos, que completamente se rebeló y acepta que el Hijo tiene al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene al Padre. Ya yo lo acepta, ya ese de los Estados Unidos. Estuve explicando ahí, yo estaba escuchando ahí. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud, esa es la plenitud de Dios revelada. Padre, Hijo, ya hay una revelación más profunda de lo que es el Padre. Ellos no tienen esa revelación, hermano. Ellos no tienen esa revelación. No pueden entenderlo porque están negando las cosas de Dios. No hay contradicción, sino riqueza al nosotros creer, si ellos creyeran. Si ellos tuvieran ese conocimiento, ¿ve?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo revelado, entonces tendrían un poder grande que es una riqueza para el cristiano. Ahí sí se siente uno enriquecido con la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que la iglesia proclama a Cristo y lo confiesa como la Trinidad. Eso es la confesión de la iglesia. Dígame los bautismas que tienen la palabra de Dios y creen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y niegan lo que dijo Cristo, que ahora el reino de los cielos no es bebida ni comida ni nada de guardar días ni comida. No, que tengo que guardar el sábado para poderse salvar. Entonces la salvación de Cristo fue incompleta. La sangre no nos limpia de todo pecado, ni la agua nos da la limpieza de nuestro corazón, porque es el agua que nunca más tiene uno sed. Eso no lo entienden ellos, sino que tiene que usted completar la salvación suya con obra suya. Porque si usted no hace la obra de sujetarse a guardar el sábado, o no dejar de comer cochino, o no, entonces se confunden. Es una cosa terrible, hermano. Por eso es que el bautismo nos une a Dios trino. El bautismo nos une a Dios trino completamente por medio de Cristo. Porque es por medio de Cristo. No es que nosotros nos unimos por nuestra propia cuenta. Pero el poder viene ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Espíritu Santo. No es fórmulas humanas. La doctrina se afirma con claridad cuando nosotros entendemos esto. Esa es la doctrina, la palabra. Estudiar teología. La hermanita dijo que no servía a uno estudiar teología. ¿Cuánto duré yo sin conocimiento de todas estas cosas? Siendo pastor, yo tengo 30 y pico de años en el pastorado. Y yo ignoraba todas estas cosas porque yo no estudié, pero cuando empecé a estudiar, y estudié mis 5 años, en los 5 años tuve un llamado de parte de Dios por la palabra. No por imposición de manos, ni porque un hombre me mandó o esto, no. La palabra me reveló a mí la condición y el deseo de ser pastor de una iglesia. Y entonces en los estudios uno habla y los mismos maestros se dan de cuenta el poder que uno ha recibido, sea de pastor, de evangelista o de misionero, lo que sea. Los 5 ministerios. ¿Cómo recibe usted los 5 ministerios que Dios dejó? Por medio del estudio de la palabra de Dios tiene usted el llamado. Usted siente ese llamado y dice para las montañas, a llevar el evangelio a las montañas.
Yo siento el llamado de estar en el pueblo, predicando en el pueblo. Otros quieren predicar al aire libre, otros predicar de distintas maneras. Pero eso es Dios quien lo hace, no el hombre. No los estudios. No porque yo estudié los 5 años de teología, entonces resulta de que eso fue lo que me hizo a mi pastor. No. A mí me hizo pastor el llamado de Dios estudiando la palabra de Dios, que eso es distinto, entiendan. Yo no sé cómo habrán recibido los llamados los demás pastores. Por eso es que la Iglesia Católica le dice a uno que ellos tienen la imposición y ellos son los que imponen al sacerdote. En nosotros no es así, no es con obra de mano de hombres. Es con el poder del Espíritu Santo que somos limpiados y Dios quien nos revela completamente la doctrina de la Trinidad y del Evangelio completo. Un Dios, 3 personas, un solo hombre que salva. Un Dios, escuche bien, un Dios en 3 personas, un solo hombre que salva. Hombre. ¿Ve? Porque Él se despojó y se hizo Dios hombre. Dios entre los hombres. Cuando Jesús fue bautizado, ¿a quién bautizó Juan? ¿A Jesús o a Cristo? ¿A Jesucristo o a Cristo Jesús? Cristo no necesitaba de bautismo que Dios. Pero Jesús sí necesitaba ser ungido, acabar de completar la obra de la encarnación. Entonces el Espíritu Santo vino y le dio el poder. Lo que estoy hablando yo. ¿Usted había entendido eso? ¿A quién bautizó Juan el Bautista? Porque nosotros, ¿por qué dice la palabra de Dios Cristo Jesús y Jesucristo? Tiene que usted tener conocimiento de eso, no lee y no sabe. Pero ahora se lo estoy revelando porque a mí me lo reveló el Señor a través de la palabra, que Cristo es Dios, la voz de Dios, el verbo hecho carne, y que Dios le preparó una casa, dice la Biblia, y esa casa era Jesús, el nacido de María. Por eso los que guardaban la ovejita decían: hoy os ha nacido el Salvador, que es Jesús. Y su nombre es Jesús. Ellos recibieron, los que vinieron viendo las estrellas. No sé, dicen que no son reyes, que son no sé qué. A mí no me interesa si son reyes o no sean reyes. A mí me interesa quién me salvó. Pero hay gente que se enría y empieza a hacer una iglesia de los que vinieron siguiendo las estrellas. El problema del hombre, la mente corrompida del hombre que quiere no obedecer la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un solo Dios en 3 personas y un solo hombre que nos salvó. Eso es lo que nosotros debemos tener. Por eso Pablo empieza a aclarar. Y no le voy a leer todas las citas, pero sí se las voy a dar, porque es que si no me queda muy largo el video. En Hebreos 2, 14 y 15, y Filipenses 2, 6 al 8, e Isaías 53, 4 al 5, y Juan 10, del 17 al 18. Yo pongo mi vida, dijo el Señor, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cómo es eso que pongo? ¿Usted entiende qué está diciendo la palabra de Dios ahí? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Está entendiendo? ¿Cuál vida estaba poniendo ahí en Juan? ¿Cuál? ¿Cristo? ¿Jesús o Jesucristo? ¿Quién? Eso hay que entenderlo, hermano. No ponerse, usted dice, yo pongo mi vida. Yo la pongo, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cómo es eso que ponía la vida y volvía y la tomaba? ¿Sería que Dios ponía la vida a él? ¿O era la vida de Jesús que tenía vida aquí en la tierra? Jesucristo.
Y él volvía a ponerla porque el Padre lo levantó y le dio nuevamente la vida porque todo el poder se lo había dado a él. Entonces él tomó nuevamente la vida. Él tomó nuevamente la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo también y la vuelvo a recibir. Entonces, ¿qué está diciendo? Decidió hacerlo porque era la única paz que podíamos nosotros llegar a tener. Nosotros estábamos condenados a morir en servidumbre, porque Él le quitó las llaves al que tenía las llaves de la muerte o de la vida y nos metió en la muerte para estar esclavizados en servidumbre. Pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Y dice también, no fue un ángel ni un profeta, no, de ninguna manera, ni una fórmula, como la quieren poner muchas iglesias. No, aquí no hay fórmula. Le tocó a Jesús mismo hacerse cargo de la necesidad de hacer la obra a Él, que le mandó el Padre a hacerla. De nuestra salvación, el bautismo en su nombre, nos recuerda que solo Él murió y resucitó por nosotros. En el nombre de Jesús nos recuerda eso. Cuando nosotros lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está recordando. Entonces la fórmula trinitaria nos recuerda a nosotros que el Padre envió al Hijo, Él obedeció, el Espíritu fue aplicado y la obra de Jesús, el centro de la Trinidad. Y la obra de Jesús. Entonces el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo aplica la obra. Y Jesús es el centro de la Trinidad. Porque Él es el que llena todo, porque Él fue el que vino a salvar. No el Espíritu Santo ni Dios. Fue Jesús, porque ya estaba prometido por Dios. Allá en Génesis, a la mujer le dijo: de usted nacerá uno que le pisará la cabeza al que nos quitó la salvación, al que la engañó a usted. Ahora va a venir otro mayor que se lo va a matar, porque nadie puede ir a dañar lo que Dios ha hecho. Y Él nos dio ahora el que no quiere, ya Dios no lo obliga, porque la misma mujer allá hizo lo que ella quiso y por eso nos dio la muerte con su marido Adán. Juntos comieron y nos esclavizaron a servidumbre. Pero este que venía, que era el centro de Dios, se despojó de ser Dios, porque era Dios, se despojó y se hizo un siervo y murió por nosotros para darnos la plenitud a nosotros de la salvación. Sin pecado, podemos vivir sin pecado. Ahora, muchísimas iglesias dicen que no. Entonces póngase usted a pensar, si usted todos los días tiene que pedir perdón por los pecados, ¿usted se salva? Cuando venga Cristo, llegó la noche, si vino de día, usted no pudo pedir perdón. Eso es como un relámpago. No pudo pedir perdón por los pecados y va a entrar al cielo con pecado. Porque usted está pecando. Porque usted tiene la mente corrompida. Porque usted no ha buscado el Espíritu Santo que lo limpie. Porque usted no ha buscado el poder de Dios. Ahora, faltas tenemos, eso ya es distinto. Pero tenemos abogado, a Jesucristo, el que murió. Si alguno llegare a faltar en alguna cosa, abogado tiene para con su propia vida, para que interceda al Padre. Entonces, eso es distinto, ¿verdad? Ambas se unen en una sola verdad. Ambas se unen en una sola verdad. Entonces, yo he estado sacando coros, siempre he sacado coros
para las predicaciones, porque yo he querido que la iglesia de nosotros tenga una identidad. Claro, esto no le tengo la letra, usted le puede poner la música que usted quiera. ¿Ve? Le tocó a Jesús salvarnos, Él cargó con nuestros dolores, el Padre envió al Espíritu de vida, Dios nuestro Redentor. Un solo Dios en tres personas, un solo nombre que salva. Un Cristo somos bautizados con poder del Espíritu Santo. Son coritos que agrego yo a través de la predicación para que nosotros podamos entrar. Entonces tengo como conclusión unas palabras de que a través de la Biblia no muestra una confusión, no nos muestra una confusión ni contradicción, sino dos maneras de expresar la misma realidad. Jesús mandó a bautizar en la Trinidad. Jesús mandó a bautizar en la Trinidad. Eso no lo puede negar ninguno. Los apóstoles, o el apóstol Pedro, o muchos apóstoles tal vez, que todo se hiciera con la autoridad de Cristo. Todo tenía que ser porque Él es el centro. Ya he estado explicando. La unidad se quedan con la fórmula. Los unitarios se quedan es con la fórmula externa. Y pierden la riqueza del contenido. Ellos pierden la riqueza del contenido de que es Cristo, Jesús. Ellos solamente es externo. El bautismo nos une a Dios Trino por medio de Jesús. El bautismo nos une en un Dios Trino por medio de Jesús. Es que Jesús es el que nos une con Dios, hermano. Por eso es que recibimos el poder del Espíritu Santo que nos limpia para verdaderamente ser hijos de Dios. ¿Entiende? ¿O no? Aquí está muy claro, el poder viene del Espíritu Santo. Por eso es que a nosotros el bautismo nos une a Dios Trino. Pero ¿cómo nos une? Por medio de Jesús. Y el poder viene del Espíritu Santo que Él envió. Entonces ahí tenemos el Evangelio completo. No sé si usted ha entendido, ojalá, inshallah, Dios permita que ningún unitario se pierda, sino que tienen la Biblia, estúdienla, porque esa es la revelación. Ojalá que le den vuelta a este mensaje y miren a ver si de pronto tienen completamente lo que Dios mandó. Si lo tienen, están tranquilos. Si no, sigan como ustedes mismos quieren seguir con esa fórmula y peleando con los demás. Ay, se dicen. Yo no digo que un unitario no tiene salvación. Yo no me meto en eso. La salvación es de Dios. Mientras usted tenga vida, tiene vida prometida por Cristo, por su Jesús. Cuando crea, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando crea, dice que correrán ríos de agua. Crea, lea, no me vaya a seguir a mí. Yo hablé de las cosas de Dios, de la palabra. Soy una persona que estudié y deseo aclarar. Y yo no tengo iglesia aquí en la tierra. No, señor. La iglesia mía es las almas reunidas allá donde nos reunimos en la casa Fuente Divina.
todos deseosos de estudiar la palabra de Dios. Y tenemos un pastor que se preocupa muchísimo por enseñarle a los miembros de la iglesia. La iglesia nos salva. El pastor con la palabra, con los ríos de agua limpia, porque la palabra es la que limpia, le da poder. Él tiene un llamado de parte de Dios para que sean las personas con conocimiento de las Escrituras. Y yo lo refuerzo ahí con lo que pueda. ¿Por qué? Porque Dios también me dio a mí un llamado. Entonces yo estoy ahí con Él, gracias a Dios. Y ojalá, Dios, que sigamos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios me les bendiga, hermano. Que pasen buen día, hermano. Estamos llegando ya al final. Estamos en los últimos días del año que estamos viviendo. Y empezamos el otro año.